¿Cuánto tiempo sin vernos? La verdad que este vídeo era un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Pronto será el 23 de abril, el día del libro. Y yo quiero explicaros a todos vosotros y vosotras la historia del libro. ¿De dónde viene el libro? Seguro que os lo habéis preguntado alguna vez. Y os voy a contar que hace más de 15.000 años, en una cueva, un Homo sapiens llamado Momo intentaba explicarle al resto de la tribu cómo había cazado 11 jabalíes. ¿Pero qué le pasaba a Momo? Que todavía no sabía hablar y contaba con los dedos de las manos y solo podía contar hasta 10. ¿Cómo podía decir 11 si no existía la lengua? Pues a Momo se le ocurrió una idea y cogió una piedra y con la piedra se puso a escribir en la roca y dibujó los 11 bisontes. Entonces todo el mundo aplaudió, ¡bra, bra, bra! ¡Bi, bi, bi! ¡Bo, bo, bo! Como si le estuvieran diciendo bravo. Esa fue la primera aventura contada, porque 15.000 años después todavía podemos ver la gran hazaña de caza que Momo hizo hace 15.000 años. Después, hace unos 7.000 años, en Mesopotamia, empezaron a trabajar con barro. ¿Sabéis por qué? Porque tenían muchos ríos y en las orillas había mucho barro y en el barro hacían arcilla y con un cálamo hacían incisiones, así como cuñas. Por eso se llamó escritura cuneiforme. Les servía para contar cuánto ganado tenía cada campesino. Así los reyes sabían cuánto ganado poseían. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que si llovía, se borraba y si se caía al suelo, la arcilla se rompe muy fácilmente. Intentaron hacer tablillas de madera, un poco más duras si se caía al suelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que los insectos y las termitas podían silenciar una obra para siempre. Intentaron sobre marfil y metal, pero eran materiales muchísimo más costosos. Luego, con base de madera, lo más parecido al libro, fue un invento en el que derretían la cera de una vela. ¿A que sí? ¿Cómo van a hacer papel de una vela? ¿A que no os lo imagináis? Pues mirad, encendían la vela y echaban por encima toda la cera. Y como la cera es blandita, escribían. Y luego lo podían reutilizar. La volvían a calentar y volvían a echar más cera. ¿Nos parece genial? Pero eso seguía siendo muy incómodo y muy pesado. Y las obras desaparecían fácilmente. Entonces, ¿sabéis lo que pasó? Que, a ver quién sabe de dónde es esta momia. ¿De qué país son los sarcófagos? ¡De Egipto! ¡Muy bien! En un país llamado Egipto, de los juncos que crecían al lado del río, movían las fibras, las pegaban en una mesa, las estiraban y fabricaban el papiro. ¿Lo veis aquí? Esto es un papiro. Enrollaban el papiro sobre una madera, sobre un rodillo de madera. Y así podían hacer cuentos de hasta 40 metros de largo. Pero es que no solo los egipcios hacían papiros así de grandes, también los misacas al otro lado del mundo. Los misacas hacían papiro y lo doblaban en acordeón. También les salían cuentos de hasta 40 metros de largo. Después del papiro, en la Edad Media, descubrieron otra forma de hacer papel. Fijaros, es con lo mismo que está hecho este tambor. A ver quién lo sabe. Con la piel de un animal, muy bien. Con las pieles de animales las estiraban, las curtían, les echaban cal para dejarlas bien blanquitas y gracias a eso fabricaban el pergamino. Y el pergamino era un material muy resistente, pero ¿sabéis qué le pasaba? Que era muy caro. Y luego empezaron a escribir los monjes. Los monjes tenían mucho tiempo y en aquel momento escribir un libro costaba... ¿Sabéis cuánto tiempo le costaba a un monje copiar un libro? Nada más y nada menos que 30 años. Imaginaros, nadie podía tener todo ese tiempo, pero los monjes sí lo tenían. Su forma favorita de escribir era con la pluma del ala izquierda de un ganso. Fijaros qué curiosidad. Y otra curiosidad es que no separaban las palabras, porque copiaban los libros como la Biblia para ser leídos en voz alta. Así que imaginaros qué difícil copiar una obra que está escrita toda junta. Los monjes utilizaban también
oro y plata para hacer manuscritos iluminados. Los dejaban preciosos con motivos florales, animales, dibujaban de todo sobre esos manuscritos. Pero como costaba tanto hacer un libro, valía muchísimo dinero. ¡Tanto como una casa! Fijaros, era casi imposible de conseguir. Como eran tan caros, los encadenaban con cadenas a la pared. ¿Alguna vez habéis encadenado vosotros en casa un cuento? Pues claro que no, porque ahora los cuentos son más baratos, pero antiguamente costaba muchísimo dinero. Por eso no había bibliotecas, porque eran muy pocos los que podían comprarse los libros. Solían ser los reyes o los políticos y tenían bibliotecas privadas. Pero gracias al descubrimiento del papel se hicieron más baratos los libros. Los primeros en descubrirlo fueron los chinos, sí, pero ¿sabéis cómo lo hacían? No os lo vais a creer. Lo hacían con trapos sucios y viejos y con redes de pescar y un poco de corteza de madera. Lo machacaban todo y lo dejaban fermentar. Las fábricas de papel olían fatal. Pero poco a poco los árabes trajeron la invención del papel al resto de Europa y empezaron a sacar el papel de la madera. Seguramente pensaréis, oye, ¿y se acabarán todos los árboles del mundo haciendo tanto papel? Pues os digo que no, porque en Asia han descubierto una planta con la que se puede hacer muchísimo papel y la llaman la planta del periódico. Lo que pasa que es que seguía costando muchísimo hacer las copias de los libros. La primera imprenta se hizo de madera, en China, pero ¿sabéis lo que pasaba? Que cuando imprimían 300 copias, la madera se deshacía. Los monjes estaban contentos porque como tenían faltas de ortografía, gracias a la imprenta esto se podía solucionar. Y Gutenberg, que fue un joyero alemán, descubrió la imprenta de metal. Así que con grandes planchas, ¡pum!, ¡pum!, imprimían hasta 1000 libros en una hora. Así que hoy en día es maravilloso. El papel vale más barato y se hacen las copias mucho más rápido. Por eso tú, con tu carné de biblioteca, seguramente tengas una cerca y puedas ir a sacar todos los libros que quieras. ¿Te parece maravilloso? Espero que toda esta historia os haya gustado. Como curiosidad os contaré que el libro más copiado de toda la historia es El Quijote, de Miguel de Cervantes. Y por eso celebramos el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Sí, lo celebramos todos los años en honor a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare, porque murieron los dos el mismo año. Así que un besito a todos. Y ahora un poquito más adelante os dejo la canción.